Hola, muy buenas tardes. Le doy gracias a Dios por todas aquellas personas que se han conectado en la tarde de hoy para poder unirnos en medio de la distancia a través de nuestras plataformas de redes sociales y poder unirnos en oración, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este momento, y si tú sabes que hay alguien que no se ha podido conectar, comparte este video con ellos después. Quiero, en medio de esta situación difícil por la que estamos pasando, en la cual nos hemos distanciado de manera física, podemos seguir en armonía y en un mismo espíritu, buscando la voluntad de Dios, adorando al Señor en nuestros hogares, estando pendientes los unos de los otros, mirando la necesidad de nuestros hermanos. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que todavía continúan trabajando, y pedimos que el Señor guarde a todas aquellas personas que debido a la situación que estamos pasando en estos momentos no han podido trabajar. Quisiera que oráramos, y quiero compartir después con ustedes unos cuantos anuncios. Le invito a que oremos. Padre, muchísimas gracias te doy porque aún en medio de la distancia tú nos has permitido, Señor, estar en comunicación y en contacto los unos con los otros, Padre. Y aún en medio de la distancia, tu pueblo, Señor, tu iglesia no se confina a un edificio de 4 paredes, sino que, Señor, podemos unirnos, podemos estar juntos adorando tu nombre, orando los unos por los otros, y gracias a la tecnología que nos permites tener, podemos compartir el mensaje de tu palabra, podemos seguir, Padre, siendo la iglesia que nos has llamado a ser. Oro, Padre Santo, para que seas tú tomando el control de esta situación por la que estamos atravesando. Y, Señor, que podamos siempre enfocarnos en la gracia que recibimos de ti, y que sea la fe, Señor, y las promesas que nos has dado lo que nos mantengan con la frente en alto y con los pies, con las rodillas, Señor, en el suelo, orando a tu presencia. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente unos cuantos anuncios que quiero compartir con ustedes. El miércoles pasado empezamos a tener un tiempo especial de oración en familia a las 7 de la noche, y es algo que vamos a estar haciendo durante las próximas semanas. Así que les invito a que todos los miércoles a las 7 de la noche, allí en la sala de su casa, en su recámara, tal vez en la terraza, si se lo permite el clima, puedan reunirse como familia y tengan un tiempo especial de alabanza, un tiempo donde puedan leer la escritura y puedan compartir las bondades que han recibido de Dios. Algo hermoso es que podemos dar gracias a Dios aún en medio de cualquier circunstancia difícil. El miércoles pasado empezamos, y es algo que vamos a seguir haciendo todos los miércoles. De la misma manera, el día viernes vamos a estar enviando a través de correo electrónico un pequeño devocional para que también puedan tener un tiempo para que puedan leer la Biblia juntos y responder algunas cuantas preguntas, y nuevamente orar los unos por los otros. De la misma forma, los padres van a recibir por correo electrónico una hoja de actividades para que puedan hacerla con sus hijos durante el fin de semana. Y les invito a todas las familias que en todas estas actividades que estamos haciendo involucren a sus hijos. Es importante que ellos puedan ver que nosotros tenemos fe aún en medio de la calamidad y aún en medio de la circunstancia difícil que podemos estar atravesando. Y de la misma forma les invito a todas aquellas personas que desean seguir apoyando el ministerio de la iglesia de manera financiera, que puedan hacerlo a través del app de Fall Creek Church y escoger donde dice Enfoque Contributions. Y la próxima semana me voy a reunir con el grupo de líderes de la iglesia para buscar soluciones y de qué manera podemos nosotros apoyar a las personas que están siendo afectadas de manera económica por medio de esta crisis. Antes de pasar al mensaje de la palabra de Dios, quisiera leer con ustedes este salmo, el Salmo 121, un salmo que aprendí desde niño y que mi abuela, la mamá de mi papá, siempre recitaba y orábamos en familia. Quiero compartirlo con ustedes. El Salmo 121 dice así: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida.
El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Que puedas tú levantar tus ojos al Señor y saber que Él es tu protector, Él es tu sombra a tu mano derecha. Dios les bendiga. El mensaje de la palabra hoy lo trae el pastor Andrés. Bendiciones. Gracias, Pastor Joel. En este momento yo quiero invitarles a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Yo voy a leer todo el capítulo para introducirnos a este pasaje muy interesante. Si ustedes han estado con nosotros hace algunas semanas, recuerdan que yo he predicado varios sermones a través de 1 Corintios y por fin hemos llegado a un cambio, a una nueva etapa en esta carta donde Pablo empieza a responder a ciertas situaciones específicas en la iglesia de Corinto. Así que para empezar, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 hasta 13, que dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros sabemos que en medio de tiempos y etapas de la vida inciertos, tú sigues igual. Tú estás en control de toda la vida. Y Dios, queremos tener una vida normal contigo. Dios, yo sé que nuestras vidas han sido interrumpidas por muchas cosas en las últimas semanas y probablemente tendremos que lidiar con muchas interrupciones más. Pero a pesar de todo esto, Dios, queremos tener una vida activa contigo, una vida activa en tu palabra. Y Dios, yo pido una bendición sobre este mensaje, una bendición sobre tu pueblo que está escuchando y mirando. Y pido, Dios, que podamos leer y entender tu palabra, aplicarla en nuestras vidas y ser la iglesia que nos has llamado a ser. Bueno, este pasaje es muy interesante. De veras, si yo no estuviera predicando a través de 1 Corintios, quizás yo tendría la tentación de pasar por alto este pasaje, empezar en capítulo 4 y después capítulo 6 sin darse cuenta. Pero en realidad este
pasaje es tan importante para la vida de la iglesia. Pero antes de explorar el pasaje, hay que establecer ciertas cosas que es muy fácil olvidar. Primero, el Nuevo Testamento fue dirigido, escrito a creyentes, la comunidad cristiana. Esto es muy importante reconocer porque hoy en día es muy fácil por la imprenta, por el internet, encontrar y reproducir la palabra de Dios. De hecho, se distribuye a los no creyentes, a los incrédulos, como forma de evangelismo, el Evangelio de Juan. Y es bueno hacer esto porque creemos en 2 Timoteo 3:15 las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Estas escrituras nos enseñan acerca de la salvación, así que es bueno compartirlas con la gente que no son creyentes. Pero no se debe olvidar que el Nuevo Testamento fue escrito a iglesias, a pastores, a líderes de las iglesias e individuos recién convertidos. Así que este pasaje tiene mucho que ver con la vida de una iglesia. Segundo, y relacionado, es muy importante recordar que la iglesia, la comunidad cristiana, está formada de creyentes. En nuestro pasaje, Pablo distingue entre los que son parte de la iglesia y los que no. Mira lo que dice en versículo 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Él distingue entre los que son dentro de la iglesia y los que son afuera de la iglesia. Cuando Pedro amonestó a los líderes de varias iglesias, él dijo en 1 de Pedro 5, versículos 1 y 2, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Al decir el rebaño de Dios que está a su cargo, esto quiere decir que los líderes tenían una responsabilidad ante Dios hacia un grupo definido, los creyentes que formaron las iglesias en donde ellos servían. Las iglesias son formadas de creyentes y el Nuevo Testamento fue dirigido a las iglesias, a creyentes. Es muy importante recordar estas cosas porque al leer nuestro texto se puede ver que a Pablo no le interesa enseñar a los incrédulos la ética sexual. Esto es para la iglesia. Si no eres cristiano, tu necesidad más grande no es ser más moral para sentirte a gusto contigo mismo. No. Si tú no eres cristiano, tu necesidad más grande es estar convencido de que eres una persona inmoral, arruinado y condenado a una eternidad en el infierno por tus pecados. Necesitas creer que Jesús murió por ti en la cruz para salvarte de ese infierno y del poder del pecado sobre tu vida. Y al creer esto, tendrás vida eterna. Esto es lo que nosotros creemos. Eso es el Evangelio. Y a menos que empecemos con el Evangelio como nuestra convicción central, este pasaje no tendrá sentido para nosotros. No tendrá sentido porque el Evangelio nos enseña que Jesús murió por nuestros pecados y fue resucitado para librarnos de ellos. Si decidimos vivir en el pecado después de haber profesado que creemos esto, la iglesia, la comunidad cristiana, los creyentes no pueden afirmar nuestro testimonio de haber sido salvado. La semana que viene vamos a explorar más cómo el Evangelio es el fundamento de la disciplina en la iglesia, pero esta semana, con los primeros 5 versículos de este pasaje, vamos a ver cómo y para qué la iglesia disciplina a sus miembros.
¿Están interesados? Vamos a leer otra vez versículos 1 hasta 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que en breve la situación. Tenemos un pecado. Un hombre se acuesta con su madrastra. Cuando dice que él tiene la mujer de su padre, la esposa de su padre, está hablando de su madrastra. Se acuesta con su madrastra. Y de hecho realmente no tenemos una palabra para describir eso. Así que cuando él dice que ni siquiera entre los paganos se tolera o se nombra en la Reina Valera, es verdad, no hay nombre para ese pecado. Pero todos sabemos que es un pecado. Y eso fue el pecado. No solo hay un pecado, sino que es público. Hay publicidad, no es un secreto, todos lo saben. Y hasta los incrédulos, los paganos, se escandalizan por ese pecado en la iglesia. La reacción de la iglesia es tolerancia y celebración. Así que la iglesia de Corinto estaba aprobando a ese hombre frente al mundo. Y Pablo les entrega el remedio, la disciplina. Hay que expulsarle de la iglesia. Ahora vamos a examinar en más detalle 4 características de la disciplina en la iglesia. Y la primera es la actitud de la disciplina. Se puede ver esto en el versículo 2. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido? Es verdad que hay personas que se llaman cristianos, que se sienten superiores a los demás y sacan una satisfacción perversa de condenar a otros por sus pecados. Pero eso no es la actitud correcta. La actitud correcta es el lamento, estar de luto, afligido por un amado, como si hubiera muerto. Es una tristeza, como cuando un familiar es diagnosticado con una enfermedad incurable. Y es algo que nosotros hemos experimentado desde el principio de nuestra iglesia hasta nuestro presente, cuando un familiar se diagnostica con una enfermedad incurable. Y es terrible. Ustedes saben cómo se siente cuando se averigua eso. Es doloroso. Y ese mismo lamento que nosotros sentimos en esa situación se debe sentir cuando hay pecado dentro de la iglesia, porque hay mucho que lamentar. Hay mucho. Por ejemplo, la deshonra a Dios y el daño al testimonio de nosotros como iglesia. En Romanos capítulo 2, versículos 23 hasta 24, Pablo dice: tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Cuando nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, como creyentes, los que profesan el nombre del Señor Jesús, cuando nosotros estamos pecando, viviendo en rebelión en contra de Dios, estamos deshonrando a Dios y dañando al testimonio de su iglesia. También hay que lamentar el riesgo que corre este hombre a su alma. Nosotros creemos que cuando una persona es salvo, es salvo. Pero hay muchas personas que se creen salvo en la iglesia. Y la única manera para nosotros saber si alguien es salvo o no es si persiste en la fe.
En Romanos capítulo 9, versículos 2 a 4, Pablo nos muestra cómo lamentar la perdición de un amado. Él dice, me invade una gran tristeza, en Romanos 9, 2 hasta 4, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Es un dolor que él sentía por los de su propia raza. También en Filipenses capítulo 3, versículos 17 hasta 19. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Esta descripción es apto para el hombre de este pasaje, para cualquier persona que se llama cristiano mientras viva en el pecado. También hay que lamentar el efecto corruptor de su pecado en la iglesia. Ellos estaban elogiándolo por lo que hacía. Y vamos a ver más la semana que viene acerca de ese efecto corruptor. Porque yo puedo decir que es como una plaga, como esa pestilencia que estamos pasando en nuestra tierra y alrededor del mundo. También hay que lamentar el daño que él hizo a su padre y a su madrastra. Porque probablemente ellos no eran creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque el enfoque en este pasaje siempre está en este hombre y lo que él hizo. No habla del padre, así que no es probable que él era miembro de la iglesia. Y si no era miembro de la iglesia, probablemente no era creyente. Y de la madrastra, él no critica, no juzga a ella, solo juzga a este hombre que cometió el pecado. Y es claro que ella no era inocente, ella era culpable también. Pero como Pablo dijo en el versículo 12, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Él enfoca en el que era parte de la iglesia. Así que hay que lamentar el efecto que este hombre tenía en su padre y en su madrastra. ¿Qué tipo de testimonio es eso para ellos, los no creyentes? En nuestra sociedad, igual como en la de Corinto, es muy fácil ignorar, tolerar y hasta celebrar el pecado. Elogiamos la gracia de Dios diciendo cuán grande es la gracia de Dios, cuando en realidad la pisoteamos con nuestras acciones. Porque Pablo, el mayor predicador de la gracia en la historia, dijo en Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta 2, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y también en Hebreos capítulo 10, versículo 28 hasta 29, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, está hablando acerca del Antiguo Testamento. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Al aceptar a alguien como miembro de la iglesia, nosotros como una comunidad estamos diciendo, creemos su testimonio de haber experimentado la gracia de la salvación. Esta persona ha muerto al pecado y ha sido santificado por la sangre de Jesús. Eso es lo que nosotros decimos al recibir a Él como miembro de la iglesia. Y no podemos mantener ese testimonio cuando alguien peca deliberadamente y rehúsa arrepentirse como este hombre. Y eso es razón suficiente para lamentar. El lamento es la actitud de la disciplina.
Pero alguien dirá, pues la palabra también dice, no juzgues para que no seáis juzgados. De la Reina Valera, Mateo capítulo 7, versículo 1. Muchos saben el versículo, pero no saben la referencia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pues si esto viene del egoísmo o de un corazón sincero, no sé, pero de todos modos está equivocado. Porque en el mismo pasaje de Mateo, Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. En Mateo capítulo 7, versículo 15. Mi pregunta es, ¿cómo se cuida de los falsos profetas sin juzgar quiénes son las ovejas y quiénes son los lobos? La prohibición en Mateo capítulo 7, versículo 1 es una prohibición de juzgar con un juicio hipócrita. Cuando juzgas a alguien por algo que tú mismo haces, la verdad es que la iglesia tiene autoridad para disciplinar a sus miembros. Vamos a leer otra vez. Capítulo 5, 1 Corintios 5, versículos 3 hasta 5. Yo, hablando Pablo, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que la iglesia tiene la autoridad apostólica. Yo, por mi parte, ya he juzgado. Está hablando Pablo, el apóstol. Y todavía, como él dice allí, todavía está presente con nosotros en espíritu a través de sus enseñanzas. Incluso la enseñanza que es nuestro pasaje. Las escrituras, todas las escrituras nos fueron entregadas por la autoridad de los apóstoles. ¿Y dónde recibieron ellos esa autoridad? De Cristo Jesús. Así que la iglesia también tiene la autoridad de Cristo. Cuando él dice, cuando ustedes se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre, quiere decir a favor de Jesús, en el lugar de Jesús, actuando con su autoridad. Pero no estamos sustituyendo nuestro juicio por el suyo. Para ser válido, nuestro juicio tiene que acordar con el juicio de Jesús. Y aquí quiero introducir lo que Jesús mismo dijo acerca de esto en Mateo capítulo 18, versículos 15 hasta 17. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Las palabras de Cristo Jesús. Habla acerca de una situación similar a la que encontramos en nuestro pasaje, aunque en ese pasaje donde Jesús habla, el pecado no es del dominio público, como en nuestro pasaje, así que se puede ver un proceso. Pero al fin y al cabo, Jesús presume que la iglesia tiene la autoridad de recibir a miembros y expulsarlos cuando pecan. Por eso dice, si no le hace caso a la iglesia, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado, porque la iglesia son los creyentes, no los incrédulos. Está diciendo, trátalo como si no fuera parte de la iglesia, expúlsalo, que es lo mismo que dice Pablo. Así que la iglesia debe tener y empezar con la actitud de lamento y también debe empezar reconociendo la autoridad que tiene. Así que vamos a explorar más el acto.
de disciplinar. Porque donde hay autoridad hay los que la quieren abusar, ¿no? Se puede ver en la iglesia primitiva, Simón el hechicero, en Hechos capítulo 8, él quería comprar el don de Dios. Él quería comprar influencia, él quería comprar poder en la iglesia. Y el apóstol Pedro, le dijo básicamente al diablo contigo y con tu dinero. También se puede encontrar en la historia del oeste de la iglesia, la Inquisición española, que hasta torturaba y condenaba a muerte a los que quería. Eso es un abuso de poder. Eso es ir más allá de la autoridad que la iglesia tiene. Pero un ejemplo al otro lado de la gama, las iglesias que no ejercen su autoridad para disciplinar cuando se enteren que uno de los suyos haya abusado a un niño. Y en esas situaciones no solo es pecado, sino también un crimen que se tiene que reportar a la policía. Mi punto es que tal como es un abuso para la iglesia exceder su autoridad para disciplinar, también es un abuso no ejercer su autoridad para disciplinar. Y el Nuevo Testamento, incluso nuestro pasaje, hace muy claro que la autoridad que la iglesia tiene para disciplinar es limitada a los que son parte de la iglesia. Así que el juicio más severo que la iglesia puede imponer es la expulsión o lo que se llama la excomunicación. Porque como vimos en nuestro pasaje, 1 Corintios 5:2, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Y al fin de nuestro pasaje, versículos 12 y 13, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Así que nosotros no tenemos una responsabilidad de juzgar a los que no son parte de la iglesia. A ellos nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús, que murió por ellos, por sus pecados. Ya son pecadores, no tenemos que juzgarlos por eso, Dios hará eso. Pero los que son miembros de la iglesia están bajo la autoridad de la iglesia, la comunidad cristiana. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, Pablo también dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre, la autoridad de Jesús, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Alguien que peca, alguien que no quiere ser parte del reino de Dios, que no sigue las enseñanzas que tenemos aquí en la Biblia. También en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Aquí podemos ver el juicio más severo que la iglesia puede imponer, que es la expulsión. Pero como la excomunicación es el límite de la autoridad de la iglesia para disciplinar, hay muchos métodos menos severos que se debe hacer en la iglesia. Se puede ver estos en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 14 hasta 15. Hablando Pablo acerca de Jesús, dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, quiere decir la iglesia. Esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Así que tenemos enseñar, exhortar y reprender. Los considero más como autodisciplina en la iglesia, tal como el ejercicio y la dieta en la vida diaria.
la autodisciplina. Porque en la iglesia, cada semana, nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Es una parte del proceso de la disciplina. Es lo que uno hace para prevenir la disciplina, para que no sea necesaria. También exhortamos los unos a los otros en la fe. ¿Por qué hacemos esto? Para que sigan con Cristo. Y eso es parte de la disciplina, la autodisciplina de la iglesia. Y cuando es necesario, también hay que reprender. Y si uno no responde a eso, entonces puede terminar con la expulsión. Pero hay que recordar, eso es el límite de la disciplina en la iglesia. Lo que nosotros hacemos normalmente es enseñar, exhortar y de vez en cuando reprender. Por eso en Hebreos capítulo 3, versículo 12 hasta 14, el autor dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Nosotros exhortamos, nos animamos los unos a los otros para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Y de hecho, cuando la iglesia tiene que expulsar a uno de los suyos, es porque esa persona ya se ha apartado del Dios vivo. Cuando tú eres creyente y miembro de una iglesia, esto es una bendición y una responsabilidad. Nosotros como una comunidad nos comprometemos a apoyarnos los unos a los otros en nuestro camino con Jesús. Y hacemos esto al enseñar y aprender la palabra de Dios, al exhortar y al ser exhortado a mantenernos fieles a Él, a arrepender y al ser reprendido cuando nos apartamos de Dios. Y la ambición de todo esto es que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, que Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. La ambición de la disciplina es la salvación. Y hay que lidiar ahora con versículo 5. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pues este versículo puede causar mucha confusión si no mantienes en primer lugar la frase clave: a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando la iglesia tiene que disciplinar a uno de sus miembros, aun cuando tiene que expulsarlo, es con el fin de que sea salvo. Es para el fin de que sea salvo. Así que, ¿qué quiere decir entregar a Satanás? Pues esto es una frase que Pablo utilizó varias veces. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, él dice: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregar es el único verbo en esta oración cuyo sujeto es la iglesia y su objetivo es el hombre. En 1 Corintios capítulo 5. Es el único verbo en esta oración cuyo sujeto es la iglesia y su objetivo es el hombre. La iglesia y el hombre entregar. Así que es sinónimo con el otro verbo en este pasaje que tiene por sujeto la iglesia y por objetivo ese hombre. ¿Cuál palabra fue eso? ¿Cuál verbo fue eso? Expulsar. Expulsar.
¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes? Versículo 13. Expulsen al malvado de entre ustedes. Entregar a Satanás es expulsar a alguien de la comunidad cristiana, fuera de la protección de la iglesia. Porque en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: sabemos que el que ha nacido de Dios, un creyente, el que ha nacido de Dios, no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. Es decir, Satanás no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Así que cuando alguien permanece en el pecado, no podemos afirmar su testimonio de haber nacido de Dios. Como no quiere estar sujeto al reino de Dios, lo expulsamos fuera de la iglesia al mundo que está bajo el control del maligno. Así que entregar a alguien a Satanás es dejarlo libre. Si tú no quieres ser parte de esta comunidad, si tú no quieres participar con esta comunidad, está bien. Si tú no quieres vivir como un creyente, está bien. Ve cómo te pasa en el mundo. Pero ¿cómo ayuda esto? ¿Cómo ayuda la expulsión al expulsado? Pues, la intención es para que sea salvo. Nosotros, como iglesia, al disciplinar a uno de nuestros miembros, queremos que se dé cuenta cuán serio es el pecado. Porque no podemos tolerar el pecado en la iglesia. También esperamos que lamente su pecado, tal como la iglesia lo ha lamentado. Queremos que se arrepienta de su pecado y que busque reconciliación con Dios y con su pueblo. Regreso a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si Dios disciplina a los que ama, ¿cómo podemos decir como iglesia nos amamos los unos a los otros si no queremos disciplinar a los que están apartándose de Dios y de nuestra comunidad de fe? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice Jesús: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Cuando la iglesia disciplina a uno de los suyos, hay que empezar con la actitud de lamento. No hay nada de qué sentirse orgulloso o superior. Hay mucho que lamentar cuando un miembro de la iglesia está viviendo en el pecado. Cuando la iglesia disciplina a uno de los suyos, está actuando bajo la autoridad que Jesús mismo se la entregó. Cuando la iglesia disciplina a uno de los suyos, está actuando conforme al modelo apostólico que recibimos. Al enseñar, al exhortar y reprender cuando sea necesario. Y la excomunicación es el penal más severo que puede administrar la iglesia, y solo lo hace cuando el pecado es persistente, notorio, como en este caso, o impenitente. Y normalmente, cuando hay que expulsar a alguien, son los tres: el pecado persistente, notorio e impenitente. Y por fin, cuando la iglesia disciplina a uno de los suyos, es con la ambición de que el culpable se arrepiente y regrese a Dios. Hay que experimentar las consecuencias para darse cuenta de cuán necesaria es la iglesia para la vida. En estas últimas semanas, al no poder reunirnos, yo he sentido la necesidad de la iglesia.
que todos ustedes se comprometan a ser miembros de la iglesia y participen en la disciplina, enseñando, exhortando y, cuando es necesario, reprendiendo. Y en este tiempo, cuando no podemos reunirnos físicamente como iglesia, que mediten y pongan en práctica estas palabras de Hebreos 3:13 que ya hemos leído. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Como no podemos reunirnos, hay mucho riesgo de que las personas se endurezcan por el engaño del pecado. Así que, si eres parte de esta iglesia, anímense unos a otros cada día. Y por la gracia de Dios, seguiremos como iglesia. Que oren. Padre Celestial, bendice a tu iglesia. Protégenos del pecado. Por favor, Dios, danos el deseo de amar los unos a los otros. Por favor, Dios, danos la actitud de lamento, porque el pecado es una seriedad muy grande. Y nosotros queremos ser tu pueblo. Bendice a tu iglesia, que nosotros podamos congregarnos pronto y que esta pestilencia en el mundo sea vencido por tu gracia. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.